Padre Santo, oh Dios, que tu voluntad sea manifestada hoy y por siempre. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad, un nuevo día, un nuevo amanecer, Señor, en el que podemos buscar tu nombre, tu presencia, sabiendo las limitaciones y debilidades propias de nuestro ser. Entendemos, Señor, que tú, en tu poder, eh, haces milagros en nuestra vida, nos transformas y nos llevas a puerto seguro. Bendice nuestra familia y todo lo que podamos, Señor, desempeñar en este día. Sea tu nombre glorificado y edificación de nuestra casa y de otras personas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Esta oportunidad tenemos el estudio de cómo alimentar la naturaleza de Cristo. Cómo alimentar la naturaleza de Cristo. Es un tema bastante profundo, me parece a mí. Sin embargo, la lección hace algún ejercicio, ¿sí? Acerca de esa primera o de ese momento en el que Jesús fue al desierto. Em, no fue al desierto a ser tentado, él fue al desierto a tener un retiro espiritual en realidad. Estando allí fue tentado por el enemigo. Y recordará usted cómo el Señor Jesús se sustentaba en la palabra para responder. Eso era muy importante. Era esencial poder responder con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, el ser humano, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así enfrentó la tentación, el Señor, y el diablo, al no lograr su meta, se aleja. Eso hace cuando fracasan los intentos por hacernos caer, se aleja. Y Jesús logró avanzar en esa parte de su ministerio. Podemos decir que alimentó el espíritu y debilitó la carne, ¿no es cierto? Es esa naturaleza nuestra que debemos siempre buscar que la espiritual la sobrepase, la sobrepase. Muy bien, también habla de un ejercicio interesante sobre una forma de ver el estudio de la Biblia, ¿sí? No como un deber, sino como un placer en realidad. Ahí presento un ejercicio acerca de un muchacho que recibe una carta de su novia, de su esposa puede ser, ¿no? Y y la lee con mucho detenimiento, con mucho cariño, la vuelve a leer después y se vuelve a acordar y la vuelve a leer, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica, aquí el que presenta busca cómo esa carta de amor que es la palabra de Dios, que, que fue escrita, lo presenta de una forma figurativa em, con la sangre del cordero, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero fue una carta de amor escrita en su totalidad para con un solo objetivo. Ahí usted puede encontrar tantas cosas, desde consejos de salud, ¿no? Em, Me recuerda cómo los del pueblo de Israel tenían la instrucción de lavarse las manos. ¿Y eso de dónde salió? ¿No? Pues bueno, en la sabiduría de Dios estaba eso. Pero lejos de esos detalles tan importantes, ¿cuál es el fin de la palabra? ¿No? El fin de la palabra es la salvación individual de cada uno de nosotros. Entonces esa es la meta. Y por eso, al uno estudiar la Biblia, lejos de pues querer entender algunas cosas de profecía, querer hilar en alguna profundidad algún concepto, es siempre buscar ese fin que Dios tiene, que es llevarnos
a la salvación por medio del conocimiento de Jesucristo, ¿sí? El conocimiento de Jesucristo. Y entonces por allí hace ese consejo de cuando en algún versículo por allí habla en tercera persona o en plural, ¿no? Como Romanos 8:31, que decía, pues ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Bueno, hace el consejo, personalícelo, ¿verdad? ¿Qué diría esto? Si tú, oh querido Padre, estás conmigo, pues ¿quién podrá contra mí, no? Y así puede uno pues, adueñarse, ¿no? De textos sumamente ah, profundos y con un gran significado. El, la lectura de esta parte, de esta lección, no presenta en realidad mayor énfasis con algunos versículos propios, pero ya que el título llevaba esa connotación de cómo alimentar la naturaleza de Cristo, me di un poquito a la tarea de buscar algunos momentos en los que Cristo se fortalecía, ¿sí? Es básicamente eso, cómo alimentar la naturaleza de Cristo en nosotros, que es una naturaleza espiritual. Bueno, cómo lo hacía Cristo con él mismo, ¿no? Y uno ve cómo el Señor Jesús oró bastante, oraba bastante. Dice Lucas 5:16 que Jesús, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, una costumbre, una necesidad de Cristo de hacerlo, de apartarse. Y uno de los consejos que vienen en esta lección también habla de eso, ¿no? De apartarse, de buscar un espacio sereno, un espacio en el cual usted no tenga interrupciones y usted pueda tener ese momento ahí. Bueno, eso es lo que hacía Cristo. Cristo se apartaba porque entendía pues que había bullicio, que le podían preguntar cosas que no estaría mal, pero él necesitaba estar con su Padre en comunión, ¿sí? También el Padre Nuestro es una referencia, pues una oración que hizo Cristo, de cómo enseñar y guiar a quienes en ese momento pues no entendían cómo lo hacía Cristo, qué hacía Cristo cuando se apartaba. Bueno, el Padre Nuestro es una muestra de lo que, entre muchas cosas, Cristo hablaba con su Padre, ¿no? Y muchos otros momentos en Lucas, por ejemplo, capítulo 3 versículo 21-22. Vea qué interesante. Antes de que descendiera el Espíritu Santo, como dice el versículo 22, dice el 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, es decir, los que iban llegando a bien de Juan, también Jesús fue bautizado. Pero ahí no termina, dice, y mientras oraba. Ah, qué interesante. No fue en el momento exacto donde se bautizó y salió, ¿verdad? Del agua, sino que siguió otra partecita, dice, mientras oraba. Es decir, ahí Jesús estaba orando cuando el cielo se abrió. Era una respuesta a esa oración de Cristo, ¿no le parece? Pues sí. Y también aquellos milagros, como alimentar a los 5,000, según Lucas 9:16, los 4,000 en Mateo 15:36. En la transfiguración, en Lucas 9:29, todos eran momentos de oración de Cristo. Qué importante, qué poderosa esa oración, ¿no cree usted? No era solamente que el Señor hacía, sino que había previo una oración hacia el Padre, hacia su Padre Celestial. Otro momento importante fue cuando Jesús en el ministerio eligió a los 12 discípulos. No fue así como que tal vez el de allá, ¿verdad? O este otro que por aquí pasó, ¿no? Dice que pasó la noche orando a su Padre para, pues, le revelara quiénes eran. Los que él había apartado, porque más adelante en Juan capítulo 17, que es, de hecho me estoy adelantando, porque es la oración más bella a mi criterio acerca de la que hace Cristo en Juan 17. Pero bueno, él ahí seleccionó a esos
12 discípulos por revelación, porque pasó orando. Y qué importante cuando uno toma decisiones, pues orar, ¿no? E inclusive también a Judas, porque así la escritura estaba dicha. Y también podemos avanzar más sobre momentos importantes de oración de Cristo. Oró al regreso de los 72 discípulos cuando los había mandado. Y dice ese momento que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice Lucas 10:21. Era una oración a viva voz de Cristo, agradeciendo porque estos 72 discípulos que le habían mandado habían entendido la misión y habían hecho su voluntad, la voluntad del Padre. Y eso alegró mucho a Cristo. Y eso lo reflexiono yo también. Cuando uno hace la obra, pues Jesús se alegra de eso. Qué importante, ¿no? También en la resurrección de Lázaro. Entonces, este énfasis que estoy haciendo, hermanos, es más que todo eh, buscando sintetizar ese título tan importante: ¿cómo alimentar la naturaleza de Cristo? Pues Cristo se alimentaba de la voluntad de su Padre y era en esta constante comunión con su Padre. En Juan 11, 41, 42, donde dice: y Jesús alzando los ojos a lo alto. Y a mí me llamó la atención, porque nosotros tenemos pues que decirle la costumbre de orar con los ojos cerrados, ¿no? Entendiendo el texto de que la fe pues no se ve, es algo que lo interiorizamos en nuestro ser al momento de orar. Pero Jesús alzaba los ojos al cielo, a lo alto, y decía: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Es decir, Jesús oraba a viva voz para que otros oyeran y fueran testigos de lo que pasaba. No era que él necesitaba hacerlo necesariamente, ¿verdad? Sino que lo hacía en este caso para que todos entendieran lo que allí estaba sucediendo y para testimonio, ¿verdad? También hay una oración muy corta, fíjese usted, Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Una oración cortita, ¿verdad? Entonces uno puede decir: ay, que duró muy poco orando. Bueno, no, que no importa cuánto dure, hay que ver la esencia de esa oración, ¿verdad? De pronto podemos señalar algo así, ¿no? Y bueno, y el Padre le responde, dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Era una comunicación que tenían. Y bueno, hay una oración, esta la que quiero sintetizar un poquito más. En Juan capítulo 17, vamos a buscar aquí rapidito. Dice también Juan capítulo 17, para ir finalizando y dar un cierre también. Entonces, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, vemos otra vez esta forma de orar de Jesús. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Recuerda que él oró para que le mostrara quiénes eran los discípulos de él. Bueno, estos fueron los que le diste, los que Dios Padre le dio a él. Bueno, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Él pronuncia esto en medio de una oración. Este texto es conocido, ¿verdad? Avanza un poquito más y habla acerca del versículo 6, de que Él ha manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, es decir, a sus discípulos en ese entonces. Esta oración está enfocada a sus discípulos. Podemos avanzar un poco más. En el 12, entendemos que en el 18, capítulo 18, Jesús ya avanza a ser arrestado, es decir, la historia allí va, ya él va a ser arrestado. Entonces en el 17 él entiende esto, en el capítulo 17, y quiere encomendar a sus discípulos al amor del Padre para que ellos no se aparten. El 16 dice: no son del mundo ellos, ¿verdad? Como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y el 20 es un versículo sumamente importante, porque del 1 al 19 Jesús oraba por sus discípulos, los de allí, los de ese momento, inclusive los 70, puedo pensar yo, los 12 y los 70, y los que estaban atendiendo allí. Pero el 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, o en mí, perdón, por la palabra de ellos. Es decir, todos los que creyeron después, que fuimos usted y yo, porque por la palabra de ellos les llegó a otros y esos otros dieron a otros, pues nos llegó a nosotros, ¿verdad? Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante. Allá los que ya fueron al descanso y los que hoy estamos por acá, seamos uno, así como Cristo fue uno con el Padre. Note cómo Jesús tenía esa comunión tan estrecha. El Hijo de Dios, el que tenía una naturaleza parte divina, no escatimaba tener un momento de intimidad con su Padre. Y más nosotros, que nuestra naturaleza pues va a tender hacia el mar. Cómo no debemos tener esa comunión importante y estrecha con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo? Y bueno, la lección ya volviendo a la lección propiamente, ahí nos citó, ¿qué podemos decirle? 7 pasos ya para ir concluyendo. No los vamos a profundizar porque es una guía. Sin embargo, lo más importante después de hacer esta reflexión, este pensamiento, es, como vimos, no hay un tiempo exclusivo para la oración. No hay una forma inclusive, ni un tamaño de la oración. Es muy importante buscar a Dios de mañana, como lo hacía Cristo. Se apartaba e iba a conversar con su Padre bien tempranito, hasta toda la noche, dice un versículo, ¿no? Y el énfasis de la lección es no verlo como, como una carga, como algo que se tiene que hacer, sino como un deleite, una necesidad para poder alimentar nuestra espiritualidad, poder entender los designios de Dios para con nosotros. Aquí dice, por ejemplo, escoge una hora. Bueno, de tempranito es bastante provechoso. De tempranito es bastante provechoso. Jesús así lo hacía. Escoge un lugar. También cuando Jesús se apartaba, él buscaba un lugar específico. Entendemos que se movía de un lugar a otro porque visitaba ciudades, pues él escogía en su momento algún lugar. Procura tranquilizarte. Yo sé que hay cosas que de pronto en la mañana nos pueden, ¿verdad? Quitar un poquito, hay que tranquilizarse y buscar ese espacio de reflexión. El objetivo de esa hora, no perdamos el objetivo de esa hora, que es, pues, es tener la comunión con Dios, porque puede ser que arranquemos y algo nos distrajo y ya perdimos ese momento, ¿verdad? Mantener ese objetivo es muy importante. Empezar a hablar con Dios por medio de una invocación, ver esta conversación como la que tendríamos con un amigo en sinceridad, expresando pues, nuestras incluso debilidades, nuestras imperfecciones. Allí están, ¿no? La Biblia es muy importante usarla, meditar en un versículo. Yo en lo personal siento que interiorizo más las cosas cuando medito, leo algo cortito y medito sobre eso, que lejos de leer algo grande, tengo un tema de atención allí que, bueno, ya creo que yo es de nacimiento, pero necesito textos cortos y momentos más amplios de reflexión que leer, ¿verdad? Y tal vez incluso la oración en sí, sino una reflexión. Pero bueno, cada quien tendrá también su método de poder obtener un mejor resultado, ¿no? Hay libros de apoyo. Es una gran bendición tener libros de apoyo, depende del tiempo, también podemos entender eso.
Y lo importante es derramar nuestro pensamiento ante el Señor, que Él se agrada en escucharnos y se agrada en complacer conforme a su voluntad, y eso fomenta nuestra espiritualidad y le sintetiza en el tema de hoy, que dice cómo alimentar la naturaleza de Cristo. Yo no veo cómo alimentar la naturaleza de Cristo en nosotros si no tenemos una relación de oración constante y sincera. Yo no puedo explicarlo de otra forma, constante y sincera, lejos de una rutina, lejos de... Aunque hay personas que son muy, como le digo, estructuradas, entonces pues de pronto le puede servir, ¿no? Pero no hay una fórmula así que, ¡pum!, para alguien específico. Sí debemos de verlo, de ser constante en la medida de lo posible y sincera. Eh, es lo que podemos interiorizar hoy en esta mañana. Creo yo que eh, la lección de hoy es bastante apunta a esa parte, ¿no? Y terminamos con una cita de testimonios para la iglesia. Vea qué importante. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelan la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Qué bonito este texto. Bueno, está pensamiento de la señora White, que lo plasmó en testimonio para la iglesia. Perfecto. Muy bien, vamos a orar para finalizar esta reflexión. Señor Padre, dirigimos ante ti, Señor, buscando tener esa comunión, esa intimidad contigo, Dios, de forma grupal, pero también, Señor, sabemos la necesidad de hacer esta comunión contigo de forma individual. Ayúdanos a dimensionar de nuestro ser la mejor forma de avanzar en esa eh, búsqueda de la perfección sobre la comunicación contigo, Señor. Ayúdanos a ser constantes, a ser sinceros contigo, Dios, para que nuestro corazón se abra y hablemos, conversemos, Señor, acerca de lo que cada uno de nosotros quiere decirte, quiere presentarte, y muchas veces ni nosotros sabemos cómo decirlo. Ayúdanos a que eso sea posible, oh Padre. Gracias porque en Cristo vimos esa constante y sincera comunión contigo. Señor, buscando también el bien para otros, porque sabemos que eso también nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Gracias por tu iglesia. Gracias por los estudios que podemos realizar. Bendícenos, oh Dios, en este día para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y algún momento, Padre, estemos también allá en el cielo, recibiendo de tu gloria, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.